Hola, hola, buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a Palabra Cierta. Qué felicidad tenerlos nuevamente en este espacio maravilloso creado para ustedes, para que se diviertan, para que se eduquen y sobre todo para que se conecten con este gran propósito, porque aquí el crecimiento personal y profesional es nuestra prioridad. Desde ya ponemos a su disposición las redes sociales del programa, @Palabra Cierta Piso Televen, @Televen TV, la de nuestro canal y por supuesto la mía, @Zambrano Miguel, para que nos escriban todo lo que ustedes quieran. Hoy les quiero hablar de un tema que en lo particular creo que se ha dejado a un lado y se ha minimizado su importancia. Hablemos de la educación sexual, algo que ha sido tabú en muchas sociedades durante mucho tiempo. Yo he visto gente grande y hasta con hijos cuya única educación sexual en casa fue cuando el papá le decía, cuidado con una cosa. Definitivamente hay padres que les da pena y no encuentran la manera de sentarse a hablar de estos temas con sus hijos. Es terrible entonces la falta de información. Y esto lamentablemente puede tener consecuencias muy graves para todo el mundo. Para abordar este problema es necesario superar los tabúes de la educación sexual. Uno de los principales tabúes es la idea de que hablar sobre sexo es inapropiado o vergonzoso. Esto ha llevado a que muchas personas no reciban la educación que necesitan para tomar decisiones sobre su vida sexual. Además, el silencio en torno al tema puede llevar a la desinformación y a la propagación de mitos y falsas creencias. Hay gente que dice, es que si el muchacho sabe todo va a salir por la calle a volverse loco. Esto es un error. Hablar con los hijos de sexo tiene que ser algo normal, no es fomentar la promiscuidad. Escuchen bien, ojo con esto, porque estar informados realmente lo que hace es blindarnos. ¿Qué pasa si no te cuidas? ¿Cómo prevenir un embarazo o una enfermedad? ¿Estás segura que quieres hacerlo? Esto es un preservativo, esto es una pastilla anticonceptiva, eso es lo que nos hace falta. Como padres también, enseñemos a nuestros hijos a tener responsabilidad afectiva. ¿A ti de verdad te gusta ese muchacho? ¿Estás haciendo esto obligado? ¿Qué pasa si esperas? La educación sexual también cubre otros temas como la anatomía, la reproducción, la anticoncepción, la salud sexual y las relaciones saludables. En Venezuela es una preocupación importante para muchos profesores, padres y jóvenes, así como también para el personal de salud. A pesar de que la educación sexual es fundamental para ayudar a los jóvenes a tomar decisiones saludables y responsables, y que existe un artículo, además en la LOPNA, que consagra el derecho que tienen todos los niños, niñas y adolescentes a ser informados en materia de sexualidad humana. Aún hay un estigma terrible asociado con esta materia en algunos sectores de la sociedad venezolana. Es hora de dejar de lado los tabúes y abordar la educación sexual de manera abierta y honesta. Recuerda siempre que la información y la educación son la base de todo, pero ¿ustedes qué piensan acerca de este tema tan complejo? Por eso nosotros hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es sexólogo, pedagogo y además especialista en el área. Así que vamos a recibir en el estudio de Palabra Cierta a mi querida Beatriz Espina. ¿Cómo estás? Bienvenida Muy bien, a Palabra encantada. Cierta. No vale, Toma, feliz. Mira, vale, tu nuevo educación. libro. Vivir, amar y ser feliz. Con buen sexo. Hoy estamos hablando de educación sexual y quiero que me acompañes a ver estas reacciones de la calle porque la gente está conectada con este tema. A ver. Bueno, realmente creo que todo comienza desde el hogar, los fundamentos de la familia, desde mamá y papá. O sea, hay cosas que realmente los padres no hablan en casa y muchas veces las escuelas y todo esto quieren tocar este tema del punto. Entonces es muy importante que en sí las escuelas hablen con los padres y le puedan decir, dependiendo de su religión, dependiendo de sus creencias, puedan inculcarle a los niños lo correcto y lo que no. Para mí, en la actualidad, yo creo que no es solamente un tabú, sino que los géneros y la posibilidad que muchos necesitan es realizar un desenvolvimiento mejora a lo que es todo lo que viene siendo esto, de lo que es ya un tema que es un tabú para muchos que en la actualidad lo nombran como un problema en su inclusión sexual. Bueno, yo creo que la forma más correcta son campañas, como les digo, las plataformas digitales, eso es un boom y realmente por medio de ahí muchos jóvenes como yo nos centramos en eso. Así que mi mejor consejo es que las plataformas digitales sean una herramienta básica y correcta para aprender sobre la sexualidad. Tema muy complejo y además muy oportuno para desarrollar el día de hoy. Beatriz, ¿qué tan importante es la educación sexual en una sociedad como la nuestra?
La educación sexual debe ser la materia más importante de nuestra vida, porque hablamos de nuestro cuerpo, de amor propio y todo. Tan importante como aprender de matemáticas, historia o entre tantas cosas, la sexualidad es el componente biológico que demanda la naturaleza del amor propio. Así que para mí es lo más importante que hay. Maravilloso. En la próxima parte, Beatriz Espina hablando de educación sexual acá en Palabra Cierta. Continuamos con más de Palabra Cierta y como vieron en el bloque anterior, y vamos a compartir con una gran sexólogo venezolano, gran amiga de la casa y por supuesto especialista en conducta y pedagogía, porque este tema a todos nos interesa muchísimo, educación sexual. Así que bienvenida nuevamente a nuestro estudio, querida Beatriz Espina, mejor conocida como @orientaconducta. Muy bien, muy contenta. Gracias por estar en este programa contigo. No, gracias tú por estar acá. Yo además honrado de tenerte en mi espacio, Beatriz. Hablar de sexología, hablar de educación sexual para mí es prácticamente lo mismo, pero hay tabúes que siempre por allí limitan y siempre he pensado que la ignorancia justamente es lo que nos hace meter en tantos problemas. ¿Por qué seguimos con tantos tabúes hablando justamente de la palabra? Porque cuando se rompen los tabúes, entiendes verdaderamente cuáles son tus luces y sombras. Las personas tienen miedo de entender quién verdaderamente soy, quién verdaderamente es mi pareja. Y en ese tabú, en ese concepto de entender lo que acabo de explicar, mis gustos, preferencias, prefiero vivir en el miedo porque no quiero perder, sin darte cuenta que más bien cuando rompes los tabúes no se pierde nada, se gana. Por supuesto, conocimiento además, ¿no? Se gana conocimiento, se gana autoestima, se gana comunicación en tu pareja, comunicación incluso interna contigo, se gana la libertad de ser tú. La libertad, porque, o sea, no es nada más a nivel sexual, ¿me entiendes, Miguel? La expresión del sexo es todo, la forma en cómo estamos sentados, la forma en cómo uno se toca el cabello, la forma como movemos las manos, todo es intrínseco en nuestro ser sexual. Pero ¿qué pasa? Que cuando uno no desmitifica ciertos tabúes por el machismo, la cultura, por cómo nos hacen creer que el sexo es malo, ahí uno se encarcela. Por eso es muy importante, considero fielmente, que la educación sexual es la única puerta para que las personas puedan lograr vivir, amar y ser feliz. Como sexóloga, desde tu experiencia, Beatriz, ¿qué es más fácil hablarle de sexo, sobre todo a nivel educativo, a un adulto o a un niño? Porque allí justamente comienza todo este terrible mal que lamentablemente nos acompaña, y de eso vamos a hablar más tarde, que es justamente el embarazo precoz, enfermedades de transmisión sexual, y para ustedes contar. Es más fácil hablarle a un niño, porque como no tiene miedos, no tiene esos tabúes, lo entiende desde un punto biológico. A un niño o a un adolescente no se le habla de sexo desde el enfoque del placer, no, para nada. Mientras que a un adulto, cuando se le habla de sexo, se le habla de biología, anatomía, placer, método, ritmo, frecuencia, tiempo, estímulo, administración. Entonces, allí el adulto entra en un shock entre aquello que hago, aquello que quiero hacer y aquello que no hago y me gustaría. Esto que realmente es súper interesante, ¿no? Incluso el mismo Freud decía que todo esto estaba por allí bien escondido en nuestro inconsciente, pero llevando todo esto al punto pedagógico, ¿cómo hablar de sexo en casa? Una de las cosas que por supuesto más le preocupa a los padres es, mira, tengo una niña de 14 años, definitivamente Netflix, en cualquier plataforma, las redes sociales están plagadas de sexo explícito. ¿Cómo hacer? Justamente tratando de bajar esos niveles de embarazos adolescentes y sobre todo de enfermedades de transmisión sexual. Principalmente el adulto debe de romper el miedo y el tabú para hablar con naturalidad a tu hijo o a tu menor de edad. ¿Por qué? Porque si yo voy a hablar desde el miedo, no estoy hablando. Claro. Después debo indagar cuánto conoce el niño o el adolescente del sexo.
preguntando sobre el amor. ¿Qué es para ti el amor? Si te responde, para mí el amor es que mamá y papá sean novios o que se desnuden, o sea, hay que ver qué es para ti un beso, qué es para ti el cuerpo. Una vez que hagas esa indagación de cuánto sabe, porque podemos subestimar que una persona, un adolescente, tenga 12 años y sabe, y capaz uno de 5 años sabe más que el de 12. Increíble, ¿no? Claro, porque hay infantes que pueden ver más en Google, en internet, más cosas, la música. El sexo está en todos lados. Si no le hablas tú a tu hijo, lo va a buscar en internet y se va a mal informar. O viene otro y le habla del sexo, ¿no? Que es peor todavía. Entonces uno tiene miedo de hablar de sexo, mientras que tu hijo se está educando de sexo de mala forma con sus compañeros y uno tiene ese miedo. No, hay que soltar ese miedo. Hablen a sus hijos desde lo hermoso que puede ser el sexo cuando se une con los valores autoestima, amor propio, elección, cuidado del cuerpo, anatomía, biología, crecimiento. En este sentido, si tú promueves muy bien la autoestima de ese niño, va a crecer y a pesar de que va a haber mucho de sexo, va a estar bien. Ahora, en la próxima parte, Beatriz, me gustaría que habláramos de cómo abordar estos temas, porque yo, por ejemplo, que trabajo la comunicación, cuando estás con tus hijos y le quieres hablar de un tema tan complejo como lo es el sexo, puede ser que el miedo, puede ser que tus creencias limitantes sean esa gran barrera o sencillamente culturalmente se te hace imposible hablar. De eso estaremos hablando en la próxima parte acá en Palabra Cierta, hoy con la sexólogo Beatriz Espina. Y seguimos con más de Palabra Cierta, hoy hablando de un tema interesantísimo como lo es la educación sexual. ¿Cómo hablarle a nuestros hijos acerca de este tema tan complejo y que definitivamente tenemos que abordar? Porque los problemas son gigantes cuando hay mucha ignorancia acerca de este tema. Beatriz, ¿cómo abordar a nuestros hijos? Entendiendo que a veces también son como muy reactivos. Oye, mamá, papá, tú me vas a hablar a mí de sexo. ¿Qué te pasa? Amigablemente, vamos a estudiar al hijo, vamos a acercarnos. Tú no le puedes decir a un hijo, siéntate, vamos a hablar de sexo, tú. Porque, o sea, no es cómodo. Es mejor crear un espacio, un ambiente. Mira, están comiendo algo con mi hijo. Ay, mi amor, ¿cuántos años tienes tú? Bueno, vamos a hablar de esto. Sacamos un libro de biología, anatomía. Mira, a ti te va a pasar la irrigación, lo que es la irrigación sanguínea. Okay. Es una erección en el varón, también en la mujer, en sus zonas íntimas. Esto te va a causar hormigueo, cosquilleo. Esto es normal. Significa que estás vivo, que estás creciendo. Qué bueno. Sin embargo, cuando esto suceda, no te asustes, sigue con tus actividades, te distraes. Cualquier cosa me puedes comunicar, cualquier duda. Y de esa manera vamos generando la confianza entre un hijo y su mamá, un hijo y su papá. También está el tabú de que los hombres le hablan a los hombres, las mujeres a las mujeres. Ay, Dios mío. O sea, el papá puede agarrar a su hija y le dice, cuéntame, ¿Sí? ¿qué estás viendo tú? ¿Qué sientes tú? ¿Y qué vamos a hacer Mi contigo? amor, que en algún momento te puedes enamorar de un chico, vas a sentir esto, y hay que hablar de la diversidad. Bueno, incluso conozco niñas que con sus papás son mucho más abiertos que con sus mamás. Exactamente, y es que el sexo hay que hablarlo desde el amor, y el sexo hay que hablarlo desde la autoestima. Insisto, si se habla desde este punto, sumando biología, anatomía y tranquilidad del adulto, no pasa nada. Hay un tema que está en boga acá en Venezuela y es que hay muchos padres que se resisten todavía a una materia como lo es educación sexual. Vemos biología, nos dicen ciertas cosas. ¿Tú crees, desde el punto de vista científico, incluso desde el punto de vista social, que es necesario ver una cátedra como la educación sexual en los colegios? Sí. Por ejemplo, en básica, en bachillerato, hace falta, es necesario, vital. ¿Cómo hacerlo además? Es urgente, no es necesario, es urgente. ¿Cómo es posible, Miguel, que a estas alturas de la vida yo educo a adultos porque jamás hemos recibido educación sexual? ¿Qué pasaría si todo esto estuviese como materia?
por módulos, por edades, evidentemente. Claro. Formado pedagógicamente para ello. Sería un mundo 1000 veces mejor, porque el sexo es parte de la vida. La vida es parte de ser feliz. Quien sabe de sexo, quien conoce el manejo de su cuerpo, quien conoce cómo poder prevenir una infección de transmisión sexual, un embarazo no deseado, es muchísimo. Beatriz, hablas mucho de la autoestima y de la sexualidad. ¿Cuál es su relación? Cuando tú te amas, sabes muy bien con quién te vas a acostar. Ok. Sabes decir que sí o que no. Porque no hay no hay ese estado emergente de estar con cualquier persona. En el amor propio te das el lugar de poder elegir. Cuando tú te amas también, la sexualidad no se desvincula de los valores humanos. Dentro de tus talleres y conferencias, ¿alguna vez se te ha acercado un padre o una madre diciéndote, necesito ayuda con mi hijo o mi hija porque definitivamente no podemos conversar acerca del tema? Total. Uy, sí. Muchísimas veces. Yo feliz de que me elijan como la mentora de sus hijos. Y doy e imparto en mi membresía. Tengo una e imparto todo lo que es educación sexual, escuela para padres. La tengo por módulos y por edades. Qué interesante. Ah, claro, y hay un módulo que es para que nada más los padres vean y hay otro módulo donde ya ellos ven con sus papás. Ok. Y luego nos vemos en Zoom, en vivo y directo, y ahí hablamos todo. Y después me quedo con el infante o el adolescente a solas, pero ya el papá sabe. Beatriz, cuando el niño es el que llega a casa hablando acerca del tema y además preguntando acerca de enfermedades de transmisión sexual, qué se hace, qué no se hace, ¿cuál es la reacción de un padre? ¿Qué debería hacer un padre en ese momento? Porque también puede ser el caso contrario, que se sorprenda. Ay, Dios mío, ¿y este niño por qué sí. me habla de eso? Sí. Normalmente el padre hace así, ¿y por qué tú me estás preguntando eso? Entran en pánico, no. La reacción asertiva sería, qué bueno que me estás preguntando esto, qué bien, mira, ven acá, esta rama de infecciones. O sea, el adulto debe de estar preparado en materia para hablar. Porque yo no puedo hablar a mi hijo generalmente, sí, las enfermedades, empezando porque son infecciones. Enfermedad es cuando la infección ya tiene una trayectoria como tal, en fin. Entonces tú tienes que saber de gonorrea, de sífilis, de VPH, de la enfermedad del beso, compartimos vaso a vaso, está la enfermedad de besos, está las enfermedades urogenitales, o sea, tantas cosas. Entonces prepararse un poco y más bien alegrarte porque tu hijo o tu hija te está preguntando sobre eso. Y decir mecanismo de barrera, está el preservativo oral, está el preservativo esto, o sea, todo. Beatriz, tú que estás viviendo ahora en Argentina y además has viajado por muchos países justamente dictando conferencias, talleres y seminarios, ¿qué se puede rescatar de lo que se vive culturalmente en otros países que quizás son un poco más mente abiertas y que acá en Venezuela posiblemente pueda funcionar? Mira, se puede rescatar la libertad de ser autónomos a nivel sexual, de poder elegir quién soy, cómo lo quiero, de poder comunicar mis gustos e intereses. Me parece que a nivel social y en los países que gracias a Dios he podido visitar, vivir incluso, veo en algunos más contención y en otros veo más expresión. Sería bueno tener esa expresión porque salvaríamos mucho al mundo. Uno piensa que que hablar de sexo es dañar al mundo y ya el mundo se está dañando porque no se habla de sexo. Interesante analogía, Beatriz. ¿Crees que las redes sociales de alguna forma también están deteriorando la psiquis de estos adolescentes que están de alguna forma llevándolos más a ese sexo explícito, al libertinaje y sobre todo qué hacer con todo esto? Totalmente. Porque es que es irónico, Miguel. Yo le doy un teléfono a mi hijo o una tablet, pero no le hablo de sexo. ¿Y en las redes qué hay? Sexo. Sí, música, ¿Qué hay en los series. videos musicales? Sexo. ¿Qué hay en las series o sea, no estoy en contra de nada en las redes, yo menos, pero por lo menos antes de dar esa ventana, habla, porque ahí está el sexo implícito. ¿Qué sucede también? Que los jóvenes ven las redes con el filtro, que hasta uno usa mucho filtro, yo uso mucho filtro, pero una persona de 12, 13 años, ¿cómo se fomenta la autoestima de esta chica a través de filtros? Imposible. Imposible. Y si presentan entonces ahí está el tema.
Hay que enseñar de autoestima y de sexo antes de dar un teléfono, antes de... O sea, el mundo es ahora, el mundo es una selva, Miguel. Totalmente. El mundo es una selva y no podemos tener a nuestros hijos como un conejito cuando afuera hay un león. Claro, les va a ir peor todavía. Claro, aprende a caminar al lado del león y después tú me dices en qué selva quieres andar. Ya. Me gusta, me gusta, me gusta. Beatriz Espina, por favor, danos tus redes sociales, donde la gente puede ubicar. Y si tienes algún consejo para padres, por favor, aprovecha el momento porque te está viendo mucha gente acá en Palabra Cierta. @orientaconducta y mi consejo final para los padres: sanen personalmente al niño interno que todos tenemos por dentro, ese niño al que no le fue o no tuvo esa información, esa educación, e inconscientemente presentas un miedo enorme sobre tu hijo. El miedo que tienes sobre tu hijo es el miedo que internamente tú no has trabajado como adulto. Entonces comienza por ti para que en efecto puedas ir y hablar a tu hijo y a tu hija con la tranquilidad y la naturalidad del sexo, que es una bendición y nada malo ni nada contrario, pero hazlo tú y no dejes que tu hijo se informe por otros medios. Maravilloso. Beatriz Espina, sexólogo, además especialista en todo este tema tan interesante de la educación sexual. Gracias por esta visita. Nosotros nos vamos por el día de hoy. Cuídense mucho, pórtense bien. Esto fue Palabra Cierta.